En el salón de baile del azar, las probabilidades coquetean y surge un curioso ballet. Los hilos del destino unen a parejas inesperadas, creando un espectáculo desconcertante que fascina al público. Tras la muerte de su padre, en 1775, John Williams se convertiría en el administrador de la mina Will Maiden. En 1779, él era el agente de 22 minas en la oficina contable de Will Damsel. Posteriormente, fundó una industria de fundición en Cornualles, ascendió en los rangos, creó sociedades y mantuvo el prestigio de su familia como una de las familias mineras más exitosas. Williams era un hombre de negocios trabajador y directo, que no tenía tratos con el misticismo ni con nada sobrenatural. Sin embargo, en mayo de 1812, él experimentaría algo de esa naturaleza. Eran las primeras horas de la mañana cuando despertó de un sueño angustiante en el que se veía a sí mismo de pie en el vestíbulo de la Cámara de los Comunes. Mientras estaba allí, Williams supuestamente vio a un hombre con un abrigo azul y un chaleco blanco apresurándose a entrar en la habitación. Otro lo siguió pronto, con traje marrón y botones dorados. Sería este hombre quien de repente se lanzó hacia adelante, pistola en mano, y la apuntó al primer hombre que entró. Disparó y la bala entró en su pecho, hiriéndolo mortalmente. Mientras Williams intentaba saber quién era la víctima, los testigos derribaron al asesino. Descubrió que era Spencer Perceval, primer ministro. Le contó el sueño a su esposa, quien lo desestimó y le dijo que durmiera. Williams tendría el mismo sueño 2 veces más. Más tarde, preocupado por su sueño, quiso advertir a Perceval, pero sus amigos lo disuadieron. Pensaban que lo verían como loco. Durante los siguientes 11 días, revisaba los periódicos, preguntándose si la noticia del evento iba a salir. Estaba claro que su sueño le había causado mucha ansiedad a Williams. Esta ansiedad no era infundada. Fue el 13 de mayo cuando el hijo del gerente de la mina irrumpió en su habitación. Traía noticias inquietantes. El primer ministro fue mortalmente herido 2 días antes en la Cámara de los Comunes. Mientras avanzaba la historia, él y su esposa notaron lo similar que era el evento a su sueño, incluso en los detalles de la ropa del asesino y la víctima. Perceval fue seguido hasta la Cámara de los Comunes por Juan Bellingham, quien le disparó con una pistola. Bellingham fue detenido al volver de Rusia a Gran Bretaña por una supuesta deuda. Posteriormente, fue encarcelado durante varios años antes de que se le permitiera salir. Después de eso, comenzó a solicitar al gobierno una compensación, pero no logró ningún avance. Probablemente fue este evento y su ruina financiera lo que lo llevó a atentar contra la vida de Perceval. Se supone que Bellingham creía que este asesinato era la única manera de obligar al gobierno a atender sus problemas. Nadie lo vio venir, excepto Williams. Tan solo 12 días después del estreno de la película de desastres The China Syndrome, el 16 de marzo de 1979, un thriller político sobre un encubrimiento tras una fusión nuclear, la vida imitó de manera inquietante al arte. El 28 de marzo de 1979 ocurrió el accidente de 3 Mile Island, el peor desastre nuclear de la nación. El incidente inició a las 4 a.m. cuando falló una válvula de presión en el reactor de la unidad 2, lo que drenó agua de enfriamiento contaminada y sobrecalentó el núcleo. Las bombas de emergencia se activaron, pero los operadores, confundidos por lecturas contradictorias, las apagaron. El reactor se apagó, pero el calor residual elevó el núcleo a 4000 grados, casi causando una fusión total. Metropolitan Edison, dueña de la planta, intentó encubrir el incidente y negó falsamente la detección de radiación, repitiendo la trama de la película. Las inspecciones confirmaron altos niveles de radiación. El desastre fue noticia internacional, lo que llevó al gobernador de Pensilvania, Dick Thornburg, a considerar una evacuación y finalmente a evacuar a 140,000 residentes del centro de Pensilvania. La coincidencia fue inquietantemente profética. En la película, una línea decía que una explosión en una planta nuclear, cito, haría que un área del tamaño de Pensilvania quedara permanentemente inhabitable. 12 días después, Pensilvania estaba bajo órdenes de evacuación debido a una crisis nuclear real.
Europa ha sufrido varias olas de plagas desde el 541 después de Cristo, incluidas epidemias no bubónicas y las extrañas epidemias de baile. En los siglos XV y XVI, la enfermedad del sudor azotó Europa. Aparecía de forma repentina y misteriosa, con síntomas como paranoia y parálisis, y causó la muerte de casi la mitad de los afectados. La enfermedad, posiblemente traída por mercenarios durante la Guerra de las Dos Rosas, desapareció misteriosamente en 1578 sin dejar rastro ni evidencia de su causa. Un siglo después, en 1718, el sudor reapareció en Picardía, Francia, como el sudor de Picardía. Presentó síntomas intensos: sudoración, fiebre alta, dolor de cabeza, delirio y postración. Las personas presentaban pulso acelerado, palpitaciones, dificultad para respirar y a veces sangrado nasal. Las reinfecciones eran frecuentes y la mortalidad subió al 20%. Aunque era la misma enfermedad, su regreso repentino era inexplicable. Los brotes siguieron por siglos, afectando a 6,000 personas en 1906 y hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Una vez más, la enfermedad desapareció sin dejar rastro, dejando a los investigadores modernos sin material para estudiar, y su causa sigue siendo desconocida. Neil Lane MacDonald, hijo del famoso locutor gaélico Martin MacDonald y de Catriona, originaria del sur de Estados Unidos, creció con gran afinidad por el gaélico y la cultura isleña, y después se mudó a las Islas Occidentales. Locutor de la BBC como su padre, también conocido por ser aventurero. En 2018, Neil enfrentó la depresión buscando un reto para superar su sensación de desplazamiento. Como una tarea sencilla no bastaba, planeó cruzar el estrecho de Escocia en su bote de remo de 7 metros alba. Contaba con experiencia en remo de larga distancia, incluso una travesía oceánica en 2008. Este viaje directo de 43 millas tenía como objetivo crear conciencia sobre la salud mental de los hombres. Al encontrar el viaje corto anticlimático, Neil decidió impulsivamente remar solo desde Nueva York hasta Escocia, recorriendo más de 3,000 millas. Al avanzar un cuarto del camino, notó que no revisó el clima. Una tormenta dañó el timón de Alba y él fue rescatado por un barco de carga holandés tras pedir auxilio. Neil tuvo que abandonar el Alba y volvió a casa. 15 meses después, el Alba sin tripulación encalló misteriosamente en la costa sur de Estados Unidos, el hogar ancestral de Neil, cerca de la casa de la madre de Neil. El barco terminó solo su viaje de concientización sobre salud mental. ¿Qué sucedió realmente al vuelo 800 de TWA? Esta es la pregunta que todos nos hemos estado haciendo desde 1996. El 17 de julio de ese año, el vuelo 800 de Transworld Airlines viajaría de Nueva York a París por la noche. Era un Boeing 747-131, diseñado para transportar pasajeros en esos viajes. El avión había realizado cerca de 17,000 vuelos y sumado más de 93,000 horas de vuelo. Cada viaje anterior fue exitoso, pero ese día el contador se detuvo. El vuelo 800 de TWA salió del JFK cerca de las 8 p.m. 12 minutos después, la grabadora de voz se apagó y ocurrió una explosión a 13,700 pies. El Boeing 747 se desintegró y 230 personas cayeron al Atlántico. Las autoridades y el FBI investigaron el evento, recuperando a las víctimas y el 95% de la aeronave. Los investigadores reconstruyeron el fuselaje y recopilaron 700 testimonios, lo que derivó en teorías de conspiración al no encontrar solución con la reconstrucción. Tras 4 años, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte determinó que un cableado defectuoso causó el accidente. Numerosos testigos del FBI reportaron ver una estela de luz ascender hacia el avión antes de la bola de fuego, sugiriendo una causa más siniestra. La principal teoría era un ataque con misil. Algunos creían que fue un impacto accidental de un misil de prueba de la Marina durante sesiones de entrenamiento cercanas que estaban programadas para ese día. Algunos decían que fue intencional, provocado por un país enemigo. Se descartó un meteorito por la posición de la luz.
Aunque hallaron residuos explosivos, la ausencia de patrones de alta energía descartó un ataque a bordo. Surgieron otras ideas, como la manipulación de pruebas por el FBI y discrepancias en los datos de radar. Aunque hubo un veredicto oficial, aún no se sabe qué pasó realmente con el vuelo 800 de TWA. ¿Norman Mailer predice el futuro? Esta pregunta necesaria surgió en un misterio extraño lleno de coincidencias, donde los lectores de Barbary Shore se preguntaban en qué brujería se involucraron. En 1951, el novelista estadounidense publicó Barbary, un thriller político surrealista de la era McCarthy, ambientado en una pensión de Brooklyn. Mike Lovett, protagonista, es veterano de la Segunda Guerra Mundial y amnésico. La novela sigue al personaje mientras lidia con la paranoia diaria causada por sus compañeros de casa, un exagente de la policía secreta y una casera misteriosa. Inicialmente, Mailer no tenía intención de incluir a un espía ruso como personaje en el libro, pero a medida que continuó escribiendo, fue introduciendo gradualmente al personaje como un personaje secundario menor. Sin embargo, conforme avanzaba la novela, el espía se volvió central y ganó importancia. Entonces llegó el día. Barbary Shore se publicó a partir de papeles garabateados y arrugados que llenaban el departamento de Mailer en la planta baja. Poco después de publicarla, Mailer se sorprendió al oír de una historia real similar a lo que escribió. Arrestaron a un presunto espía ruso que operaba en Estados Unidos durante la Guerra Fría. El espía soviético era el coronel Rudolf Abel, luego condenado por conspirar para pasar secretos militares a la Unión Soviética. La coincidencia fue arrestar al hombre un piso arriba de Mailer en el edificio donde escribió su novela, sin imaginar que un espía ruso sería el protagonista. Mailer haría después una declaración inquietante, afirmando que mientras trabajaba en Barbary Shore, sentía como si no lo estuviera escribiendo él solo, sino que era más bien un recipiente utilizado por algún tipo de inteligencia para escribir la historia. Mailer se sintió fascinado por la urgencia de agregar a un espía ruso, personaje menor, que luego tendría mayor importancia en la historia, culminando como pieza clave del rompecabezas, mientras una amenaza soviética real seguía oculta en la habitación de arriba. Atlántida, la legendaria y mítica isla descrita por Platón, se encontraba en el Océano Atlántico y en un solo día y noche desaparecería, hundiéndose y sin ser vista nunca más. La historia es única, casi inaudita, pero resulta que Atlántida no es el único lugar emblemático que ha desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. En el condado de Cork, Irlanda, está el pueblo pesquero de Ballycotton, que se extiende 16 millas por la costa. La playa de arena da a la bahía de Ballycotton y ofrece vista panorámica al océano azul oscuro. Por su poca población y aislamiento, casi nunca pasa nada aquí en el pueblo. Hasta el 17 de julio de 1878, ese día los residentes despertaron con una visión extraña. Allí, en la anteriormente despejada Gran Vista, había una isla completamente nueva. Apareció de la noche a la mañana. Los habitantes se reunieron en las orillas mirando fijamente este enigma. Desde la costa podían ver varias características, incluyendo bosques, montañas e incluso valles. Curiosos por esta aparición repentina, los pescadores salieron en sus botes, esperando explorar la nueva formación. Pero al acercarse, la isla comenzó a desvanecerse. Al llegar, la isla ya no estaba y no quedó rastro. Era como si no hubiera estado ahí. Los pescadores, desconcertados, volvieron y desde la orilla vieron la bahía vacía y restaurada. Tan increíble fue este avistamiento que fue completamente documentado y ha sobrevivido al paso del tiempo, permitiendo que los entusiastas de hoy en día también se vean atraídos por un misterio de larga data. Este descubrimiento generó varias teorías. Los investigadores dijeron que el avistamiento fue solo una alucinación o espejismo, una fata morgana. Algunos han sugerido que esto se relaciona con la isla legendaria de Yggdrasil, considerada la Tierra Prometida. Aunque existen muchas teorías, nadie sabe qué ocurrió el 7 de julio de 1878. Margaret Thatcher es un nombre muy conocido en Inglaterra.
fue política del Partido Conservador Británico, primera mujer primera ministra de Europa y la única británica en el siglo XX en lograr 3 mandatos consecutivos. También fue la primera ministra con más tiempo en el cargo. Durante su mandato, Thatcher impulsó la economía británica, pasando del estatismo al liberalismo. Estos logros la hicieron la líder política más reconocida desde Winston Churchill. El 22 de noviembre de 1990, Margaret Thatcher renunció como primera ministra británica. Perdió apoyo en el Partido Conservador por la impopular impuesto de capitación, cambios de liderazgo y su escepticismo hacia Europa, preferida por el ministro principal. 6 días después, el canciller de Hacienda John Major ocupó el puesto de Thatcher. Aunque muchos se sorprendieron por la inesperada rendición de una fuerza inquebrantable, el evento ya había sido anticipado en la novela de 1989, House of Cards, de Michael Dobbs. La trama gira en torno a Francis Urquhart, un personaje ficticio que se entusiasma al surgir la oportunidad de ser ascendido a secretario de Relaciones Exteriores. El libro, un thriller político, se sitúa a finales de los años 80 y principios de los 90, mencionando desde el inicio la renuncia de Margaret Thatcher. La novela posteriormente aborda el proceso de selección de un reemplazo y gira en torno a las consecuencias políticas tras la partida. Pero House of Cards fue escrito en 1989, un año completo, antes de que alguien pudiera siquiera sospechar que Thatcher sería obligada a dejar el cargo y despedirse del número 10 de Downing Street. Aún más coincidente fue el estreno de la serie británica basada en la trilogía de Michael Dobbs. House of Cards se transmitió 10 días antes de la renuncia de Margaret Thatcher. Dobbs había sido jefe de gabinete de la ex primera ministra antes de ser despedido por ella. La novela reveló que él aún tenía asuntos pendientes y la escribió para herir a su ex jefa. Aún así, él no sabía hacia dónde iría la política británica, ni pensó que reflejaría su novela popular. El Dr. E. A. Wallace Budge fue curador del Museo Británico en Londres, especializado en antigüedades egipcias y asirias. Sus esfuerzos lograron reunir muchas tablillas cuneiformes, papiros y manuscritos griegos, árabes, coptos, etíopes y siríacos. Budge viajó mucho a Mesopotamia y Sudán, realizando excavaciones arqueológicas y ampliando su portafolio. Después, Budge publicó varios libros sobre los efectos de traducir textos antiguos enfocados en arqueología. En 1920 Budge sería nombrado caballero. Pero antes de lograr estos grandes éxitos, el gran curador debía ser estudiante. Por supuesto, Budge no nació con este conocimiento y tuvo que asistir a la universidad, presentarse en seminarios y visitar la biblioteca pública para descubrir los secretos de Egipto y de las lenguas antiguas. Mientras estudiaba en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, se le dio la oportunidad de estar a cargo de una espléndida exposición. El doctor John Peel, del Christ College, fue uno de los que le ofreció la oportunidad. Le dijo al estudiante que si se examinaba en asirio, podría hacerse cargo de dicha exposición. Los fondos de Budge eran insuficientes en ese momento, pero él estaba ansioso por recibir esa oportunidad. Recibiría el premio si aprobaba el examen que evaluaba sus habilidades en asirio antiguo. Un profesor de Oxford elaboraría los 4 exámenes poco después de establecer las fechas. La noche antes del examen de Budge ocurrió algo muy extraño. Esa noche, mientras se quedaba dormido, comenzó a soñar. En su imaginación, se vio sentado en una habitación desconocida. Era una como ninguna otra, equipada con una gran claraboya, pequeña pero acogedora. El examinador entró y le dio un sobre largo lleno de papeles verdes. Budge era el único estudiante ahí, aparentemente el único que estaba tomando el examen. El tutor cerró la puerta con llave y salió del salón, dejando al estudiante solo una vez más. En el sueño, vio que todas las preguntas y extractos del papel eran de textos asirios y acadios que debían traducirse. Las preguntas eran fáciles para Budge, quien las respondió sin problema. Sin embargo, cuando llegó al texto, Budge empezó a sudar solo de verlos. No logró traducirlos y al notarlo, sintió una emoción tan fuerte que despertó asustado de la pesadilla.
Tras convencerse, volvió a dormir, pero el sueño regresó 2 veces más, aumentando su temor cada vez. Cerca de las 2 de la mañana bajó, tomó libros y estudió textos asirios y acadios hasta el amanecer. A las 9 a.m. fue a la universidad, pero le informaron que no había espacio en la sala de exámenes. Ya estaba ocupada por un examen de clásicos. Lo llevaron a una sala junto a las cocinas. Al entrar, Budge notó que ya la conocía. La sala era casi igual a la de su sueño, incluso con el tragaluz. De su bolsillo, el tutor sacó un sobre largo y varias hojas de papel verde. Por un momento, Budge debió preguntarse si todavía estaba soñando. El tutor dijo que las hojas debían ser verdes porque el examinador tenía la vista delicada y ese color le ayudaba a escribir en cuneiforme. Igual que en el sueño de la noche anterior, Budge observó cómo el examinador salía del salón y lo cerraba con llave detrás de él. Extrañamente, cada pregunta coincidía exactamente con las de su sueño. Las respondió fácilmente. Aunque no podía explicar lo sucedido, el curador pensaba que tenía relación con su madre y abuela materna, quienes también tenían sueños que se atribuían a la providencia divina. La legendaria historia de Sacagawea ejemplifica la coincidencia y el destino. En 1803, el presidente Thomas Jefferson pidió en secreto al Congreso $2,500 para financiar una expedición liderada por su secretario Meriwether Lewis, con el fin de explorar el río Missouri, establecer comercio de pieles y buscar el Paso del Noroeste. Lewis reunió suministros, un perro llamado Seaman y a William Clark como cocomandante. La expedición de Lewis y Clark comenzó en 1804 y estableció el fuerte Mandan para el invierno. Necesitando un intérprete para comunicarse con los nativos americanos, contrataron a Charbonneau como guía. Al llegar a las montañas rocosas, necesitaban caballos que tenía la gente Shoshone, pero Charbonneau no hablaba Shoshone. Regresó al fuerte Mandón con la joven Shoshone, Sacagawea, y su hijo, quien podía traducir. Su presencia mostraba paz. En agosto de 1805, al traducir para el jefe Camawate en negociaciones de caballos, Sacagawea descubrió que era su hermano. A los 12 años fue capturada por un grupo Hidatsa cerca del río Missouri, esclavizada y luego comprada como esposa por el canadiense francés Charbonneau. Abrumada, Sacagawea abrazó a su hermano, quien la reconoció. Este emotivo reencuentro reunió a la familia y aseguró caballos y guías para que la expedición de Lewis y Clark continuara. Si Charbonneau hubiera hablado Shoshone, la presencia de Sacagawea y este reencuentro no habrían sucedido y su leyenda no existiría. Sociedades secretas, organizaciones que siempre cautivan, han dejado misterio y conspiración donde quiera que van. Luego desaparecen tan rápido y extraño como llegaron. Su secretismo es preocupante. ¿Qué asunto siniestro había tras las puertas cerradas? La Orden Rosacruz fue una de las primeras organizaciones que allanaron el camino para otras, con grupos en todo el mundo, y que decía tener sabiduría esotérica ancestral. Los orígenes de las enseñanzas se relatan en libros anónimos, indicando que la sociedad, conocida como la Orden de la Rosa Cruz, existía desde al menos 1614. Decían que sus enseñanzas unían misticismo y alquimia, haciéndolos influyentes y temidos. La antigua orden mística de la Rosa Cruz capturó la imaginación pública y fue una de las sociedades secretas más conocidas de su época. Aunque solían mantenerse al margen, en 1623 las cosas con los Rosacruces se volvieron extrañas. Ese año en París surgieron señales inquietantes que anunciaban la llegada de los hermanos de la Rosa Cruz. El letrero dice: nosotros, diputados del Colegio Principal de los Hermanos de la Rosa Cruz, estamos en esta ciudad por gracia del Altísimo, a quien dirigimos los corazones de los justos. Más señales sugerirían que estaban ahí para mostrar y enseñar sin el uso de libros y cómo buscaban apartar al hombre de sus caminos erróneos. La noticia se difundió rápidamente por la ciudad y con el tiempo comenzó a circular un extraño rumor entre los vecinos.
Supuestamente, 36 agentes operaban para la sociedad secreta. Supuestamente, habían jurado una condena al cristianismo y a cambio se les daría la habilidad de teletransportarse, riqueza e incluso la capacidad de mezclarse en cualquier momento y en cualquier lugar. El miedo se propagó por toda la ciudad mientras aumentaba la preocupación por la amenaza inminente. El pánico surgió cuando París iniciaba su etapa de caza de brujas y los Rosacruces eran el foco de la cacería. El miedo no era del todo infundado. Los rumores provenientes de Alemania sugerían que la hermandad también había estado rondando sus vecindarios. La idea de que esta presencia invisible había llegado a París parecía aún más probable como resultado. No se sabe si los hermanos de la Rosa Cruz entraron a la ciudad o solo algunos temerosos advirtieron a las masas tras oír rumores de sus vecinos germánicos. Los estudiosos han especulado que fue simplemente un engaño, uno que buscaba deliberadamente crear una sensación, alimentando una locura que ya iba en aumento. En 1776, la Revolución Americana estaba en auge. Los patriotas americanos, colonos que buscaban independencia, se rebelaron contra la corona británica, su ejército y los leales. La violenta lucha por la independencia y la brutal guerra civil causaron destrucción, ruina económica, 25,000 muertes militares, desplazamientos y desalojos forzados. En 1775 se creó el Ejército Continental para enfrentar a la corona y buscar la libertad de América. Al mando estaba el padre de la nación, el general George Washington, un gran líder que sirvió como la principal fuerza de combate. Aunque tenían números y confianza, la revolución no pintaba bien para los patriotas desde el inicio. El ejército sufrió grandes bajas y tuvo que retirarse varias veces. Además, los soldados sufrían episodios de enfermedades, deserciones, vencimiento de enlistamientos, pérdida de cañones vitales, mosquetes arruinados y suministros abandonados. Washington mismo lo consideró sin esperanza, pero un cambio en el clima repentino lo evitó. En agosto de 1776, el general y el ejército continental defendían Brooklyn en la batalla de Long Island. Las características no eran muy diferentes de las de cualquier derrota anterior. Las fuerzas de Washington estaban otra vez superadas en número y flanqueadas. Solo podían perseverar hasta el final. El 27 de agosto, casi 1,000 soldados estadounidenses yacían inmóviles. Más de 1,000 fueron hechos prisioneros y varios cientos quedaron heridos e incapaces de luchar. Mientras tanto, los británicos no perdieron más de 63 hombres ese día. La tropa se retiró, huyendo una vez más, abandonando sus puestos y asegurando su desaparición prolongada. Para colmo, Washington tenía el río Este a su espalda, imposible de cruzar nadando, y de las sombras surgieron los casacas rojas, 15,000 que se acercaban rápidamente. No podían hacer nada. Pero de repente, la madre naturaleza intervino y cubrió todo con una densa nube. El día 28 llovió intensamente, obligando a ambos ejércitos a detenerse en seco. Cuando la lluvia finalmente cedió, dejó tras de sí una densa niebla, y esa niebla resultaría ser afortunada. Pensando que era niebla matutina inusual, los británicos optaron por esperar antes de dar el golpe final que pondría fin a la Revolución Americana. Al mediodía, la neblina seguía y fue una bendición para Washington y sus tropas. El general ordenó a sus hombres requisar cualquier embarcación que encontraran. Debían usar cualquier objeto o follaje para flotar. Y así fue. Bajo la cubierta de la neblina persistente, el ejército continental se subió a sus botes improvisados y al anochecer, 9,000 de ellos habrían llegado al puerto este. La niebla persistente no era inusual para el clima veraniego de Nueva York, pero por algún tipo de milagro coincidente se mantuvo durante todo el día, obligando a los casacas rojas a permanecer a la espera. La niebla salvó al ejército y permitió la Revolución Americana. El 30 de agosto, los soldados británicos despertaron y vieron que la nube densa había desaparecido. Pero también su enemigo. Sin soldados enemigos a la vista, los casacas rojas quedaron desconcertados y tuvieron que admitir la derrota. La radio parece una fuente común de entretenimiento.
un sistema desde el cual se puede reproducir música, un espacio donde pueden operar los programas de entrevistas y un medio para transmitir noticias. Parece algo común y directo. Pero detrás de la estática en Homs se esconde un mundo de misterio inquietante. Desde la aparición de la radio a fines del siglo XIX, extraños enigmas han acechado las ondas electromagnéticas, dejando perplejos a aficionados, expertos y entusiastas. Uno de esos enigmas son las estaciones de números en onda corta que transmiten señales y mensajes inexplicables a través del sistema. Estos mensajes suelen cifrarse con códigos conocidos o lenguajes secretos. Cualquiera puede sintonizar cualquier transmisión en cualquier momento con el simple giro de una perilla. Hacerlo puede llevar a los oyentes a un laberinto del que preferirían desconectarse, de la que preferirían desconectarse. El 17 de noviembre de 2012, una señal extraña fue captada El 17 de noviembre de 2012, varios individuos captaron una señal extraña en todo Estados Unidos. Los 6 mensajes llegaron en 2 días con una voz extraña y distorsionada. La mujer de habla hispana habló sin presentarse ni explicar su extraño mensaje. Provenían de la estación de números de onda corta HM01 de Cuba. Comenzó ese día a las 16:00 y terminó al día siguiente a las 10:00. Cada hora de transmisión incluía 2 emisiones, una al inicio y otra a la media hora. Entre ellas, un momento ominoso de silencio, roto por distorsión y estática. La transmisión atrajo de inmediato a entusiastas que se apresuraron a determinar qué decía la voz y para quién estaba destinada. Solo pudieron determinar un fragmento de información. Los mensajes de onda corta venían de Cuba, igual que Radio Habana, y la voz fue generada por Windows XP. Aún así, el mensaje de onda corta seguiría siendo un misterio fascinante. Las misteriosas transmisiones de onda corta se han utilizado durante mucho tiempo y constituyeron una parte importante de la comunicación durante las guerras. El envío de mensajes secretos parece ser más bien una reliquia de la Guerra Fría, nacida en una época en la que el espionaje era una práctica común. ¿Por qué en 2012 aún se transmitían mensajes secretos cubanos si el Internet ya permitía métodos de inteligencia más privados y seguros? La onda corta no tenía sentido en ese momento. Lo que preocupaba no era la existencia aleatoria de la señal HM01, sino sus intenciones y lo que comunicaban. Algunos entusiastas teorizaron que los mensajes encriptados tenían un origen siniestro, posiblemente de un servicio de inteligencia clandestino con un mensaje amenazante. En octubre de 2022, la estación finalmente salió del aire tras un apagón eléctrico causado por el huracán Ian. El siguiente año, HM01 estuvo fuera de servicio por causas desconocidas hasta reactivarse, manteniendo el misterio. El 15 de febrero es el aniversario del día en que el cielo explotó sobre Rusia en 2013. El día anterior, todo en Chelyabinsk era normal. Los residentes iban y venían al trabajo y los estudiantes concluían su último día de clases antes de un fin de semana de descanso. Relajarse ni siquiera era opción al narrar lo que pasó al día siguiente, un día frío pero claro. A las 9:20 a.m. en el sur de los Urales, Rusia, un destello más brillante que el sol cruzó el cielo con un estruendo atronador y ondas de choque que sacudieron todo el óblast. Mientras algunos residentes buscaban refugio, creyendo que estaban presenciando el fin del mundo, otros sacaron cualquier dispositivo de grabación que tuvieran, capturando el momento infernal que generó una energía equivalente a la de 20 a 30 ojivas atómicas, como las usadas en Hiroshima. Por supuesto, el cielo en realidad no se estaba abriendo. Era el meteorito de Chelyabinsk que había entrado inesperadamente en la atmósfera. El impacto fue tan grave que casi 2,000 personas resultaron heridas, siendo la primera vez que un meteorito causó lesiones humanas. Más de 7,000 edificios sufrieron graves daños o fueron destruidos. Las calles alcanzaron temperaturas insoportables y el aire olía a pólvora negra. Sorprendentemente, los expertos no detectaron el asteroide hasta la explosión en el aire. Ningún radar detectó la roca espacial ni hubo advertencia de que se precipitaba hacia la Tierra. No solo los residentes quedaron sorprendidos. El evento sacudió a la nación y dejó a los expertos en meteorología temblando con solo verlo.
La noticia del evento se difundió mundialmente, con videos de cámaras de tablero y celulares en las transmisiones. Otros hechos de ese día se incluyeron en la transmisión y los habitantes de Chelyabinsk volvieron a tranquilizarse. Sin embargo, la calma fue breve porque horas después del primer incidente, la vida de los habitantes del mundo volvió a verse sacudida. Por segunda vez, ese mismo día, se detectó otro asteroide que provocaba otro evento raro en las cercanías del planeta. Esta vez, los investigadores ya conocían el objeto celeste. Era 2012 DA14, descubierto un año antes por el observatorio La Sagra Sky Survey. El meteorito de Chelyabinsk no fue el único suceso inusual que rompió récords ese día. DA14 pasaría muy cerca de la Tierra, a solo 27.700 kilómetros sobre nosotros. Se movió dentro del anillo de satélites geoestacionarios, pero su trayectoria no era una amenaza. Ese día, el objeto establecería un nuevo récord mundial por el paso más cercano a la Tierra de un asteroide de su tamaño, midiendo 30 metros. La epidemia de baile de 1518 es uno de los misterios más famosos. Según relatos históricos, ese año algo extraño se desató en las calles de Estrasburgo, Francia. Todo inició con una mujer en julio y para fin de mes, al menos 400 personas resultaron afectadas. La plaga no era nada espantosa. El único síntoma era bailar sin control. Las personas no podían parar, lo que causaba agotamiento, exposición e incluso a veces la muerte. Aunque la plaga del baile de 1518 es la más conocida y parece ser la mención más antigua, en realidad se han registrado epidemias similares antes de esa fecha. De hecho, una de estas misteriosas plagas data del año 1021. Supuestamente, esta fue la primera plaga del baile que azotó Europa. Fue ese año en una ciudad alemana cuando comenzó la locura. En Nochebuena, según las crónicas, 18 personas se reunieron de repente afuera de la iglesia en el pequeño pueblo. Sus acciones posteriores causaron preocupación. Bailaron erráticamente como si una fuerza invisible los poseyera y los hiciera marionetas. El sonido de los aplausos y los cánticos rebotaba por todo el pueblo, resonando durante la noche y llamando la atención de la congregación que estaba reunida adentro. El grupo no sabía del evento en la iglesia, pero los sacerdotes locales aún no se daban cuenta de esto. Molesto por lo que consideró una falta de respeto, maldijo al grupo para que bailara un año y dijo que hacían el baile del pecado, dando origen al nombre Baile del Pecado de Kolbeck. Hasta la próxima Navidad, el pueblo siguió sufriendo estos extraños brotes de alegría no deseada e incontrolable. La plaga se había propagado de persona a persona. En Navidad de 1022 hubo un cese final. Para entonces, muchos estaban agotados por el baile. Cayeron donde estaban, algunos entrando en un sueño profundo y otros sin volver a despertar. A partir de entonces, más eventos como estos continuarían atormentando la época. Lo más inquietante de todo es que, incluso hoy en día, no sabemos qué los causó. Solo hay teorías, psicosis colectiva, intoxicación por cornezuelo y entidades sobrenaturales. La verdad nos elude. La noche del 8 de octubre de 1871, un incendio inició en el establo de Patrick y Catherine O'Leary, en el 558 de la calle de Coven, Chicago. Según la leyenda, la vaca de O'Leary causó el incendio con consecuencias catastróficas. El gran incendio de Chicago arrasó durante 3 días. 17.450 edificios se incendiaron y 100.000 personas perdieron su hogar. Entre 200 y 300 residentes no lograron salir de las llamas y los daños se estimaron en $200 millones. Durante mucho tiempo se ha contado la leyenda de que la vaca querida de Catherine accidentalmente tiró una lámpara en el granero, lo que provocó los grandes incendios. Otras teorías afirman que vándalos humanos o un cometa causaron la destrucción que dejó 4 millas cuadradas de la ciudad de los vientos en ruinas. El clima seco y la abundancia de edificios de madera tampoco ayudaron. Chicago fue construida para quemarse. Un año antes, la ciudad tenía en promedio 2 incendios diarios, sumando 20 en la semana previa al gran incendio de 1871.
Fue devastador, pero la infraestructura, como agua, alcantarillado y transporte, quedó mayormente intacta. Esto permitió que los esfuerzos de reconstrucción comenzaran y terminaran antes de lo que se pensaba inicialmente. Estos esfuerzos impulsaron el desarrollo económico y el crecimiento poblacional, con arquitectos que sentaron las bases de una ciudad moderna y construyeron los primeros rascacielos. Mientras la mayoría no lo sabía y la calamidad de la vaca acaparaba la atención, sucedió el incendio más mortal en la historia de Estados Unidos. Fue el incendio de Peshtigo, una catástrofe que coincidió con el Gran Incendio de Chicago. El 8 de octubre de 1871, el medio oeste de Estados Unidos enfrentó una gran tormenta de fuego. Ese día, residentes de Wisconsin reportaron igniciones espontáneas, bolas de fuego, llamas azules y ausencia de humo, características de una tormenta de fuego. Llamas voraces cubrieron 2.300 millas cuadradas en Peshtigo, Wisconsin, por vientos fuertes, calor seco e incendios forestales. Tras acumular suficiente energía, el incendio formó un muro de fuego que fue elevado por vientos de tornado de hasta 160 kilómetros por hora. Las playas de arena se convirtieron en vidrio. Los edificios fueron incinerados y los residentes en pánico reducidos a cenizas. Las llamas, implacables y vengativas, cruzaron las aguas de la bahía de Green Bay y el caos alcanzó 12 comunidades más. Los vagones de tren y las casas fueron lanzados por los aires y los habitantes se quedaron sin nada, sin hogar y luchando contra el calor creciente. Casi 3 días después llegó la lluvia y apagó los incendios de Peshtigo, pero la ciudad quedó cubierta de hollín. Los incendios de Peshtigo y el Gran Incendio de Chicago no solo coincidieron en el tiempo en este evento catastrófico. Los investigadores atraídos por la coincidencia descubrieron que el momento de ambos coincidía con el paso del cometa Biela, que se rompió sobre el medio oeste. Aunque generalmente no se sabe que los meteoritos inicien incendios, ya que están fríos al tacto una vez que tocan el suelo, se sugirió que el metano en el objeto cósmico incendiaría una zona seca que ya había tenido incendios forestales. El mundo del arte alberga misterios profundos, a menudo relacionados con la desaparición y reaparición de obras maestras. Miguel Ángel Merisi da Caravaggio es un ejemplo destacado, pues su misteriosa muerte y obras perdidas aún intrigan. Caravaggio, un destacado pintor italiano de los siglos XVI y XVII, era conocido por sus obras inquietantes, realistas y de inspiración religiosa. Un pasado traumático, incluyendo la pérdida de todos los miembros masculinos de su familia a causa de la peste, supuestamente contribuyó a su temperamento indisciplinado. La duradera fama de Caravaggio podría explicar la desaparición de varias de sus obras maestras. El caso más famoso es la Natividad con San Francisco y San Lorenzo, robada del Oratorio de San Lorenzo en Palermo en 1969 y aún desaparecida. Judith, decapitando a Holofernes, desaparecida desde el siglo XVII, fue hallada en un ático en Francia en 2014. Otras obras, como el Ecce Homo y María Magdalena en éxtasis, solo se conocían por copias hasta que apareció su versión original y auténtica. Ecce Homo en España en 2021 y María Magdalena en éxtasis en una colección privada en 2014. La coronación de espinas, valorada en 150 millones de euros, reapareció en Madrid tras siglos perdida. No todas las piezas perdidas siguen perdidas. San Jerónimo escribiendo fue robado de la concatedral de San Juan en Malta en 1984 y recuperado en 1986 tras negociaciones policiales con los ladrones. Estos misterios artísticos podrían estar ligados a la desaparición del artista en julio de 1610 en Porto Ercole. La ausencia de Caravaggio preocupó a la comunidad y se especulaba que huía de enemigos, tenía problemas con la iglesia por sus pinturas o sufrió un accidente fatal o confrontación. La verdad sobre su desaparición, como las periódicas desapariciones y reapariciones inesperadas de su arte, profundizan el enigma. En la primavera de 1954, un extraño fenómeno invadió Washington, dejando a los residentes confundidos y revisando sus pólizas de seguro. La epidemia de picaduras en parabrisas tuvo su epicentro en Bellingham y Seattle.
Pequeños agujeros, picaduras y abolladuras empezaron a aparecer en los parabrisas de los autos, una decoración no deseada que no tenía un origen conocido de inmediato. Todo comenzó con solo 1 o 2 residentes que notaron que sus autos habían sido sometidos a un trato inusual que resultó en daños. Los vecinos avisaron a otros y pronto todo el vecindario experimentaba las picaduras. Algunos creían que era obra de vándalos, pero pronto verían que no era un problema local. Los reportes empezaron a extenderse más allá de las fronteras de Bellingham, llegando hasta Seattle, y pronto todo el estado de Washington se vio afectado. Para el 15 de abril de ese año, se registraron al menos 3,000 reportes. Las picaduras surgió rápidamente, causando pánico entre los residentes sin respuestas. Aparecieron teorías que decían que una plaga de pulgas de arena había causado daños y que los agujeros en los parabrisas eran huevos y larvas. Algunos creían que los rayos cósmicos o una inminente lluvia nuclear eran responsables, ya que el país seguía bajo la presión de la Guerra Fría. El Huffington Post llamó histeria colectiva a la epidemia de picaduras en parabrisas y la conclusión no fue definitiva. En ese momento, la policía, que estaba recibiendo todos estos reportes, también emitió un comunicado negando que el evento siquiera estuviera ocurriendo, indicando que al menos el 95% de los casos eran causados por histeria pública más que por una causa física genuina. Se afirmó que la epidemia comenzó tras reportes de picaduras en parabrisas, publicados en medios, lo que llevó a otros residentes a observar más de cerca sus vehículos, solo para notar daños menores naturales, picaduras que probablemente habían estado ahí durante años. Los investigadores concluyeron que muchos casos eran por residuos comunes del camino y que los medios solo aumentaron el temor a una posible lluvia radiactiva, ya que varios explosivos se preparaban para una guerra total. No se sabía en ese entonces, pero la teoría de que el fenómeno de las picaduras era resultado de una lluvia radiactiva fue una coincidencia, porque apenas un mes antes, sin que los estadounidenses lo supieran, Estados Unidos había iniciado la Operación Castle. El 1 de marzo de 1954 iniciaron pruebas nucleares de alto rendimiento a 7,700 kilómetros de Seattle. El atolón de Bikini, en el Pacífico, fue escenario de peligrosas misiones de investigación. La primera demostración de la Operación Castle fue Castle Bravo, la primera explosión termonuclear de hidrógeno de combustible seco de Estados Unidos. Bravo fue detonada ese día y solo después el gobierno se dio cuenta de que había subestimado su poder. El artefacto termonuclear resultó ser 1000 veces más potente que cualquier explosivo atómico utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, y las consecuencias de esta prueba fueron catastróficas. Rodeó la isla y se dispersó rápido en aire y agua, siendo el caso más importante de contaminación radiológica accidental en la historia de Estados Unidos. Pese al desastre, se hicieron 5 pruebas más en el atolón de Bikini, lo que permitió más lluvia radiactiva en la atmósfera, sin poder medir su cantidad por las explosiones previas que distorsionaron los datos. Curiosamente, la Operación Castle, realizada a 7,700 kilómetros del epicentro de la pandemia, coincidió con la histeria colectiva que mantenía en pánico al Estado. Presentándonos una de las auras más amenazantes está el silencio del mar. Misterios habitan sus profundidades y superficie, muchos desconocidos para nosotros. El océano por naturaleza guarda sus maravillas y solo las susurra en la orilla, dejando a los observadores preguntándose qué secretos y siniestros enigmas oculta. Durante siglos han pasado muchas cosas en la gran nada azul. Es casi como si más enigmas ocurrieran en esta gran extensión que en tierra firme. Aviones desaparecen sobre sus aguas, personas desaparecen de sus botes, barcos se desvanecen de la vista y criaturas extrañas dominan las profundidades. Una y otra vez nos encontramos con historias escalofriantes de embarcaciones desaparecidas, víctimas del agua. El Titanic es uno de los casos más famosos, junto al Mary Celeste, Carol A. Deering y el infame USS Cyclops. Varios de estos casos fueron investigados, permitiendo a los investigadores modernos concluir qué ocurrió en esos eventos. La historia del Waratah aún perdura. El avanzado transatlántico de pasajeros fue construido en Glasgow.
Fue creado con un solo propósito: transportar personas de un punto a otro, específicamente entre el Reino Unido y Australia. Su estructura se hizo intencionalmente robusta, una durabilidad que resistiría inesperadamente las duras condiciones de los mares implacables. ¿Cómo prepararse para esas condiciones sin saber todo del mar? Quizás fue este descuido lo que llevaría al misterio persistente del Waratah, que según el capitán inicial que lo llevó en sus viajes de prueba, era pesado en la parte superior y tenía dificultades para maniobrar. En su trayecto de Australia a Europa, la embarcación pararía en Durban, Sudáfrica, antes de ir a Ciudad del Cabo. Llegaría a su primer destino el 24 de julio de 1909, atracando en la costa con 211 pasajeros. 2 días después, zarpó de nuevo para la siguiente etapa de su viaje. Nadie sabía entonces que esa partida iniciaría uno de los misterios marítimos más duraderos e inexplicables. Al principio, el viaje iba bien hasta la mañana del 27. Aproximadamente a las 4 a.m., el capitán del Clan McIntyre, vapor de la Clan Line, vio al Waratah. El barco de vapor era más rápido y pudo alcanzar al Clan McIntyre, y un intercambio de información los pondría en camino. Para las 9:30 de la mañana, el Waratah desapareció en el horizonte, donde el clima debía favorecerlo. En las siguientes 24 horas llegó un huracán y las condiciones climáticas se deterioraron rápidamente. El mar estaba peligrosamente agitado y, según el capitán del barco mercante, era lo peor que había visto en 13 años. Sin embargo, esa información no fue el último avistamiento de la embarcación. El día que desapareció el Waratah, el Harlow vio un vapor con mucho humo, posiblemente por un incendio. Al anochecer, el Harlow vio acercarse las luces de la embarcación. 2 destellos de luz cegaron a los testigos y el Waratah desapareció. Esa noche, el barco Guelph de Union Castle intercambió señales de lámpara con la nave, identificando las letras finales de su nombre, TA. El Waratah debía llegar el 29 de julio, pero nunca lo hizo. La alarma por su desaparición se debió al gran número de pasajeros y a su fama de ser el Titanic australiano, considerado insumergible. La primera búsqueda, iniciada por el remolcador T. Fuller el 1 de agosto, fue abandonada debido al mal clima. Después, los cruceros HMS Forte y HMS Pandora buscaron, pero tampoco tuvieron éxito. En septiembre, el barco de carga Sabine, con reflectores, hizo un último intento ese año, pero no tuvo éxito. Pasaron décadas antes de que se intentara buscar el Waratah nuevamente. En varias ocasiones, los exploradores pensaron haberlo hallado, pero solo encontraron otros barcos desaparecidos. El misterio del Waratah sigue intrigando y dejando escalofriantes preguntas sin respuesta. Algunos recordarán el memorable 11 de julio de 1991. Esta fecha fue inolvidable por varias razones. Por un lado, fue el eclipse solar total, el último en 140 años. Este eclipse fue particularmente especial porque fue el más grande de la serie Saros, 136. También fue el eclipse total más central en 800 años y no habrá otro igual hasta dentro de otros 800 años. El eclipse solar total de 1991 se observó en varios países de América Latina, como Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Sin embargo, el espectáculo cósmico no fue lo único que destacó en el cielo ese día. Los habitantes de la Ciudad de México creyeron que el eclipse merecía una celebración festiva y miles de personas salieron apresuradamente a las calles mientras una de las ciudades más grandes del mundo quedaba sumida en la oscuridad. Los espectadores, asombrados por el fenómeno espacial, pronto se distrajeron por algo aún más increíble y extraño. Eric Aguilar, estudiante de la universidad local, lo describió como un punto blanco que empezó a brillar fuerte. Luego, ya no era solo un punto, sino un objeto grande que emitía o reflejaba luz. El empresario Luis Lara grababa el evento celestial cuando su cámara captó algo entre las nubes. Era un objeto metálico, imposible de confundir con una estrella. Tenía una sombra debajo y flotaba en la atmósfera inmediata.
La familia Breton grabó el misterio y una versión ampliada del video mostró una perturbación ondulante detrás de un disco metálico, sugiriendo una estela de energía. Varios videos, el evento fue captado y la historia en desarrollo incluso llegó a las noticias. Fue la primera vez que un evento ovni ampliamente reportado sucedió en la Ciudad de México. Desde entonces, la zona es un foco de esta actividad inexplicable. La repentina aparición de un gran disco metálico durante el eclipse solar no fue coincidencia en este escenario. Los historiadores señalaron que había algo más que era particularmente único y especial acerca del eclipse. Había sido predicho siglos antes de la manera más extraña. En 744 después de Cristo, los mayas predecían el futuro con prácticas ancestrales y observación científica. Sus conjeturas eran antiguas y los científicos modernos tradujeron sus profecías a nuestros calendarios. El Códice de Dresde, un manuscrito maya del siglo XI o XII, contiene tablas astronómicas, almanaques e instrucciones rituales detalladas. Los grabados mostraron el calendario maya, que al traducirse predecía nuestro tiempo. El Códice de Dresde señaló el 11 de julio de 1991 como el día de un evento cósmico, llamándolo el sexto sol de Quetzalcóatl. Los grabados trataban sobre el eclipse solar total, pero los mayas predijeron más cosas. Según las traducciones, la civilización también señalaba que el evento traería cambios, incluyendo la conciencia cósmica. Una afirmación que muchos creen aludía a los objetos no identificados vistos ese día en el cielo de la Ciudad de México. Gracias por vernos. Si te gustó el video, dale like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.